¿Estás preparado para esta conversación? Cuéntanos quién es Red Mesa. Escribí un libro a los 16 años de edad. En 45 días estamos en la pandemia y eso básicamente ha sido mi primer emprendimiento. Pero se dio cuenta que la vida es perfecta con sus imperfecciones, no tiene que arreglarla. Entonces por eso le pongo timing. ¿Qué mensaje le podría dar Rodrigo en el momento en que escribió ese libro y que te inspira a seguir creando más literatura? Que Red Mesa es, ¿cómo te puedo decir? Más tranquilo, más formal, diferente. Entonces lo que le puedo decir es, sigue siendo tú. Te soy sincero, no había escrito algo tan grande como lo hice en la pandemia. Fue mi primera vez que sí dije, ok, wow, escribí un montón. ¿Quién te inspira en esa segunda parte? Inicié escribiendo este libro porque muere un gran amigo mío en la pandemia. Entonces esa fue la primera inspiración. Ahorita la segunda es para seguir con lo que tengo, con lo que escribí el libro. Hola a todos, bienvenidos a La Hora del Té. En este episodio del día de hoy les habla Sara Edilma y nos acompaña un amante a la literatura. Bienvenido. Tenemos a Red Mesa, bienvenido el día de hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás preparado para esta conversación? Pues re bien, la verdad es que tranquilo. Tranquilo. Qué bueno. De producción me había comentado que ya nos habías acompañado en otro episodio con otra compañera. Pues fue un poquito diferente. Lo que hicimos fueron como... Alguien me preguntaba, yo solo respondía, digamos. Yo estaba solito en una silla. Lo que se hicieron fue una entrevista. Eso, cabal. Bueno, lo bueno es que como en esta ocasión, en la hora del té, nos vas a contar más un poquito de ti. Claro, buenísimo. Cuéntanos quién es Red Mesa. Pues ahorita soy un joven adulto de 21 años, acabo de cumplir 21 la semana pasada y estoy estudiando en la universidad, ya voy por mi último año en la carrera de Administración de Empresas con especialización en finanzas y escribí un libro a los 16 años de edad. En 45 días estamos en la pandemia y eso básicamente ha sido mi primer emprendimiento que demostró que soy capaz de hacer las cosas si lo hago con determinación. Claro, te gusta ser decatado, pero digamos, cuando yo pregunto más sobre quién es Red Mesa, yo me refiero más como ese artista, como ese niño que a los 16 años escribió ese libro, que estaba pasando por su mente, o incluso compártenos cómo es el nombre del libro. Pues el nombre del libro es Timing. ¿Cómo? Timing. ¿Qué significa timing? Timing. Significa, si lo ponemos en traductor, sincronización. O siempre escuchamos esto que cuando estamos haciendo un pitch para nuestro negocio o algo así, es el perfect timing. ¿Qué significa? Cuando es el momento perfecto. El libro trata de viajes en el tiempo para hacer una línea temporal perfecta, entre comillas, quitando el Holocausto en 1940. Entonces le quise poner ese nombre porque tiene mucho que ver, obviamente, cuando el personaje principal regresa en el tiempo y cambia la línea temporal para ya regresar a otro presente diferente, pero sin embargo en el libro, al final, cuando él cambia la línea temporal, el presente es una distopia total. Entonces no es lo que él pensó que era. Entonces él sigue retrocediendo en el tiempo una y otra vez para arreglar como su error, básicamente. Como un arrepentimiento. Claro. En su momento, como bueno, utiliza un viaje de tiempo para arreglar un arrepentimiento. Bueno, no era arrepentimiento, sino que él sí quería cambiarlo y quería acabar con el Holocausto, básicamente. Pero se dio cuenta que la vida es perfecta con sus imperfecciones, no tiene que arreglarla. Entonces por eso le pongo timing. Es como contrario a lo que es, porque no existe el perfect timing. Que es un libro para un niño de 16 años. ¿Cuál es el mensaje que le dejas a todos esos niños en ese holocausto, por decirlo así? Pues yo pongo muchas experiencias de personas que les hice las entrevistas a estas personas sobrevivientes del Holocausto. Había un judío, otro que venía de Israel y todo, fue bien bonita la experiencia y demás, pero les quiero enseñar que la realidad supera 1000 veces a la ficción y al final que nos demos cuenta que lo que sucedió en esos momentos, en ese tiempo, fue bastante feo. Fue horrible. atractivo. Y al final la moraleja del libro es bien bonita, que es la vida es perfecta con sus imperfecciones. Con sus imperfecciones. Hay que aceptarla como es. Ok, tu nombre artístico es Red Mesa. Sí. ¿Y tu nombre como persona es? Rodrigo. Rodrigo, cuéntame, ese personaje que creaste, Red Mesa,
¿Qué mensaje le podría dar Rodrigo en el momento en que escribió ese libro y que te inspira a seguir creando más literatura? Pues básicamente era como mi alter ego, si lo podemos decir así. Era como digamos, Rodrigo es esta persona que molesta, que jode, que es graciosa y demás. Que sí que Rod Mesa es, como te puedo decir, más tranquilo, más formal, diferente. Entonces lo que le puedo decir es, sigue siendo tú. Sigue siendo tú. O sea, sé creativo porque tú sos parte de mí, básicamente. O sea, son como dos personas diferentes. En los episodios anteriores con los otros artistas que nos han acompañado, creo que la frase que más me quedó fue: siempre sé tú, siempre sea usted. Su esencia es la que pues prevalece. Y por eso yo te pregunto más sobre tu infancia, Rodrigo. ¿Cómo fue tu infancia para llegar a crear ese personaje? ¿Qué tan alegre o cuán tan fuerte pudo haber sido? Porque acá analizando, eres una persona muy rígida, una persona correcta que le gusta tener como un orden lineal de las cosas que está realizando. Pero ¿qué llevó a cabo para tener esa personalidad? Tal vez desde chiquito con mi familia, que siempre me enseñaron a que tiene que ser así todo, tiene que estar ordenado, que si intentarte siempre, como te digo yo, como acostumbrar a los cambios, pero siempre llevar un orden y ser lo más formal posible. Entonces, cuando hice el libro, si empecé, lo termino, básicamente. Okay. Entonces fue... Igual hubo tiempo, ya creo que hubo tiempo. ¿Qué edad tenías en pandemia? 16. Sí. Pero, ¿salías del colegio, entras a la universidad? No, estaba en mi penúltimo año de colegio. Bueno, estabas en tu penúltimo año, terminaste el libro, ingresas a la universidad. Sí. Y mediante el transcurso pues escolar, ¿tú decides ser escritor? ¿O en qué momento dices yo voy a ser escritor? ¿O dices no, yo ya soy un escritor y a raíz de este primer semblante voy a seguir creando más? Básicamente fue así. O sea, ya se creó. Yo no te soy sincero, no había escrito algo tan grande como lo hice en la pandemia. Fue mi primera vez que sí dije, ok, wow, escribí un montón. Entonces ahí fue cuando pasé de como inmaduro a maduro, se puede decir algo así. Como bueno, eso es un proceso de vida. Ajá, pero como que así me sentí. Y sí, básicamente fue cuando ya tuve el libro en mis manos que dije, ok, sí soy escritor. Ok, lo importante es que tú te lo crees. Si tú te lo crees, tú creas y ya esa es como tu realidad, por decirlo así. ¿Y has tenido como alguna dificultad en el momento de escribir, en el proceso? Digamos, me decías, era un niño de 16 que creó un libro y ahora soy un joven adulto, me llegaste diciendo. Entonces, digamos, obviamente cambian las emociones, cambian los momentos de vida y cambia como la visión que tienes de la vida. Entonces, ¿seguiste creyendo en esa segunda parte basada como en qué inspiración sería en ese momento? ¿La primera parte o...? La segunda. La segunda parte, o sea, ya el segundo libro. Sí, ¿vas en segunda parte? Sí, ahorita estoy escribiendo la segunda parte. Exacto, eso es lo que me refiero. Digamos, okay, ya no eres el niño de 16 años de pandemia, ahora eres el joven adulto que me comentabas y que han cambiado las emociones y la forma de ver la vida. Entonces, ¿qué te inspira en esa segunda parte? Pues es diferente. La inspiración que sentí al principio fue inicialmente inicié escribiendo este libro porque muere un gran amigo mío en la pandemia. Entonces esa fue la primera inspiración. Ahorita la segunda es para seguir con lo que tengo, con lo que escribí el libro, porque mi meta es hacer una trilogía. Una trilogía, ay, claro. Qué chévere. Entonces este es el segundo paso para poder ya hacer el tercero, ¿verdad? Pero ahorita me inspira lo mismo que al principio, seguir escribiendo lo que me gusta, no por un deber que lo tengo que hacer porque ahí pierdo el sentido, sino que lo escribo cuando yo me sienta feliz y cuando me sienta, ok, esto que estoy escribiendo me gusta. Porque cuando creas que es el momento. Exacto. ¿Y cómo ha sido la reacción de la gente? ¿Ya lo has promocionado? Sí. Cuéntanos un poquito más acerca de este segundo libro. Pues el segundo todavía no lo he promocionado porque lo estoy escribiendo. Ah, lo estás escribiendo, no lo has sacado público. No, bueno. Apenas estoy acá empezando. Nos va a hacer como pues, un pequeño spoiler. Claro, pues yo me tomo mucho, como muy privado todo. Al final, el primer libro que saqué, solo yo lo leí yo y la editorial. Y de ahí fue cuando ya lo sacamos. ¿Con para qué editorial trabajas? Se llama Libélula. Queda en la antigua Guatemala. Ok. Re buena onda, súper buena onda las personas. Y creas un lazo con estas personas porque al final, como amarramos la trilogía, tiene que ser con ellos. O sea, tiene que ser fijo con ellos.
Y ya me conocen y todo, súper bien. Pero me estoy quedando muy privado de eso, como solo yo viendo lo que estoy escribiendo. Y si me gusta, lo dejo. Si no me gusta... ¿Cuál es el mensaje que trae este segundo libro? Básicamente, no lo mismo, pero por sobre la misma línea. No quiero spoilear mucho. Pero más que todo, el tema se va a centrar en el pasado. Si Entonces, ¿cuál sería como la diferencia del primero al segundo? Aparte del número. Claro. Qué gran diferencia podría tener. Porque va a seguir viajando en el tiempo la persona. Pero es que no quiero spoilear mucho el primero. No te preocupes, yo te voy a ayudar en el... Claro. Digamos, para un niño que tenga como ese anhelo a ser escritor, ¿cuál sería el mensaje que tú le quisieras dar? Entonces, tu lente ahí para... ¿Cuál es el mensaje motivacional que tú le quieres dar a ese niño? Ok, pues la escritura y la lectura son de los regalos más bonitos que nos ha dado la vida, ya que si sentimos algo, tenemos sentimientos, estamos tristes, felices, amamos a alguien o cualquier cosa, si no lo quieres expresar con palabras, escríbelo. Es súper sencillo solo escribirlo y verlo tú. Y si quieres ser un escritor, con ya tener la valentía de empezar a de escribir en papel y lápiz o en tu computadora, con que ya hagas una página, tú te sientas orgulloso de eso, ya eres escritor. Básicamente es lo que les digo, tal vez no necesitas escribir 1000 páginas o una enciclopedia entera para tú decir, ok, ya soy un autor de un libro. No, un escritor puede ser una persona que escribe poemas, puede ser alguien que se siente tal vez tan cargado de sus emociones que solo las quiere expresar pero no sabe cómo. Tenemos la escritura. Una buena herramienta y un buen pasatiempo, ya que pues te deja un conocimiento, bueno, en cultura general, dependiendo de lo que la persona le guste leer. Pero digamos, en tu caso, si no hubieras escogido la escritura, ¿qué otro pasatiempo te hubiera gustado? Wow. Manejar carros. Manejar carros. Sí. Conductor. Pero como de carreras. ¿Piloto? Sí. Okay. Pero de carreras. Bueno, entonces estás siendo el escritor piloto de tu vida, piloto de los viajes del tiempo. Buenísimo. Digamos, en mi caso, pues, te voy a compartir un poquito de mí para romper el hielo, para que no sientas que es una entrevista, ¿sí? Es más como para que nos cuentes un poquito de ti. Pero digamos, a mí de niña sí me gustaba mucho escribir, pero yo era más de poesía. No pareciera. Ok. O sí pareciera. Parece. Sí parece. Sí. Yo veo un poquito dulce, pero soy más fuerte. Okay. A mí me gustaba mucho escribir poesía, pero yo decía como que será, porque tuve como, no tuve un orden así como me dicen tus padres que eran muy estrictos. A mí me pasa que mi familia es odontóloga, entonces mi mamá quería que yo fuera odontóloga. Pero quería que quedara con el consultorio de mi papá. Claro. Pero mi papá decía, no, estudia medicina, que ya esto ya no es lo mismo, ya todo está más modernizado, es mejor que hagas como algo más amplio. Y yo, bueno, sí. Y en el proceso así del colegio, pues era como, sí, yo voy a estudiar medicina, sí, voy a complacer. Cuando estuve en último grado ya me gustaban más las cámaras, ya me gustaba más escribir, yo escribía normalmente o incluso siempre dibujaba para los concursos del colegio. Wow. Siempre me fui más por ese arte y yo no sabía qué hacer porque no me veo como medicina, respeto mucho esa profesión, pero yo dije, yo quiero vivir mi vida, o sea, quiero vivir trabajando mi vida, no trabajar para vivir. Entonces es una responsabilidad en la que no me voy a meter, no necesito iniciar el primer semestre para decir, no, acá no es lo mío. Y yo no sabía que existía una carrera que se llamaba Comunicación Social y Periodismo. Entonces fue en el momento en que yo dije, ¿qué hago? Y un profesor, yo le dije como, ve, así, toda confianza, ¿qué hago con mi vida? Y él, tú tienes cara de comunicadora. Y yo, ¿será? Y él, sí. No, yo llegué a mi casa y cuando yo les dije a mi papá que no iba a estudiar medicina sino periodismo, no, se me desmayaron como 3 veces. Sí, no. Pero lo importante fue que respetaron esa decisión y que me permitieron ser yo y que pues continué como por esa línea. Y en ese paso de pandemia también tuve como mi momento porque si uno como que no se está conociendo mucho a sí mismo y todavía está como en ciertas actitudes de que pues uno siente pena. Sí, más que uno está encerrado. Exacto. Y uno no conoce el tono de su voz, uno no conoce cuál es su perfil, uno no conoce cuál es su gusto. Y si va a hablar del tema, creo que el problema a veces no es hablar del tema. Yo creo que uno puede tener una conversación, sino lo que lo pone como indispuesto es no saber qué decir o qué me van a preguntar o qué me van a decir, o en el momento en el que no tiene tanto como el léxico, de pronto esta persona me dice una palabra que yo verbalmente no la entiendo. Ajá.
Sí, porque digamos que tú eres más de como una masa cualitativa, por decir así, más como Ok. todo lo que sea social. Y entonces entonces en la área del libro, entonces ya sería como un complemento. ¿Qué mensaje me darías tú en caso de que yo te dijera, a mí me gusta escribir y yo quisiera escribir una línea? Pues dale. No, pues dale. No, No. pues básicamente si a ti te gusta, si básicamente te apasiona, porque me dijiste que desde chiquita escribes poemas y demás, pues si tanto te gusta, hazlo. O sea, el primer paso, que es el más difícil, es la valentía de hacerlo. La valentía de hacerlo. Y sentirte juzgado, básicamente, porque siempre te van a juzgar. Ok. O sea, de verdad, yo sí digo que cualquier crítica es buena y la mejor es la peor. Básicamente, si se burlan o te dicen, ¿por qué pusiste esto aquí? Pues, ¿por qué no? O sea, al final lo hice yo, escribí. Qué bueno. Y me gustó, me siento orgulloso. Esa es la parte, qué bueno que te sientas orgulloso, pero esa es la parte como de escritor, pero más de literatura como el lector. ¿Qué género literarios te gusta leer? A mí de historia me fascina. Cuando es algo que sí sucedió, te asombras demasiado porque te pones a ver todas las experiencias que han tenido las distintas personas, distintos autores que han escrito y demás. Y sí te quedas, wow. O sea, sí, esto pasa. O sea, no solo en las películas, sino que sí sucede. Me gusta historia, me gusta también como sci-fi, que es science fiction. ¿Qué es eso? Sí, me gusta. Y Ok. mi libro favorito es Animal Farm, de George Orwell, que se trata de una crisis política, pero él lo hace con animales. Entonces, súper famoso el libro, súper famoso el escritor, y me encanta porque cómo hace las metáforas como si estuviera viviendo en una granja, pero al final es algo que sucedió en la historia. Entonces me encanta ¿Te cuando... gustan las trilogías? ¿Te gusta más Claro. como lo que son, no voy a decir viajes en el tiempo para no, pues, no redundar con el primer libro, pero en la lectura te gusta mucho lo que son épocas? Claro, es que es diferente el mundo. Ponte, ahorita vemos cómo es todo el mundo ahorita, pero cómo fue antes, digamos, cómo fue en 1200 o cómo fue en 1940, 1980. Me gusta imaginarme épocas las cuales yo no viví. Eso me fascina. Okay. Y aparte de la escritura, ¿algún hobby, algo más que te guste hacer? ¿Algo que pueda complementar esa parte? Meditar. Meditar. Cuenta. Bueno, meditar te cuenta no solamente la parte emocional o para alinear tus pensamientos, sino también te cuenta por lo que hablamos de las épocas. O sea, tú meditando te puedes como que permitir imaginar la época para poder escribirla Claro. y volverla una idea de pensamiento. Claro, sí, totalmente. Y te permite estar a solas contigo, básicamente. Entonces, por eso es de que lo digo como un hobby, porque es como un pre-work para así empezar a escribir. Entonces, como es un trabajo que tenés que hacer para despejarte y empezar a escribir. Entonces, básicamente se conecta todo, siento yo. Se conecta todo. Bueno, entonces, ¿ya tienes una idea de la tercera? O, pues me imagino que cuando uno va escribiendo la segunda, como que dice, esto lo quiero sacar, pero esto pues, me puede servir para una tercera. Exacto. O a raíz de eso se puede variar. Tal que nos digas un poquito, porque no nos ha querido dar ni un spoiler. Solo Sí. nos dijiste que lo mismo que el primero y que viajes en el tiempo. En el segundo quiero que se hable más sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque en el primero se tocaron varios temas. Se habla es que no sé si decir el nombre para que no baneen el video ni nada. Porque en TikTok me pasó experiencia. Dije una palabra y me bajaron el video. Yo sí, pero ¿por qué? Pues porque dijiste esa palabra. Sí, pero eres de historia. Un referente puede ser. Pues, bueno, aparece la persona con bigote. Eso te voy a decir. Pero quiero hablar más sobre lo que sucedió en Normandía. Que no sé si conoces el día D, que es cuando vienen los estadounidenses y se empiezan a atacar con los alemanes y así. Y me gusta mucho porque yo estuve ahí. Entonces yo vi la playa y es impresionante que ahí hubiera pasado ese momento tan importante en la historia. O la colaboración de Epstein, por decirlo así. Él aparece en la primera. Sí, claro, me imagino, porque si hablas de los viajes en el tiempo, también hablas pues cómo fue la bomba atómica y cómo fue la ideal, porque según documentales que pues he logrado captar, él nunca lo hizo con la intención de acabar en ese momento, sino con dar como un elemento para que ya parara la guerra.
pero Claro. no se dio. Pero sí, no se pudo dar. Pero ponte el segundo, quiero hablar más de eso. El tercero, tal vez en el futuro. Como mandar al futuro al cuate. Ya no el pasado, sino el futuro. Bueno, Ernesto, te cuento que muchas gracias por pues, No, haber asistido y no, contarnos gracias a ti acerca por el pues, espacio. de tu libro. Claro. Y con esta ya pues nos despedimos. Esto ha sido todo en la hora del té.